Soy Armando Uceda y este es 10 al 10, el programa de la Fiesta de las Ideas. Esta noche el doctor Joseph Malta. Bienvenido, Joseph. Buenas noches. Que ya ha estado con nosotros. Joseph Malta, doctor en Ciencias Sociales, nos trae un regalo intelectual. Un libro que ha desarrollado, ha escrito, ha presentado ya en varios escenarios académicos y hoy tenemos la suerte de tenerlo en nuestro programa con el tema Desarrollo para la Gente. Desarrollo para la Gente. Bases del inclusionismo. Joseph Malta es economista de formación, graduado del POSCAE de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene varias obras publicadas. Este es su última producción intelectual. Es uno de los académicos que tiene la vicerrectoría académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en este momento. Joseph, la gente habla mucho del tema de la pobreza y no está mal. Pero yo diría que hay dos tipos de personas que hablan del tema de la pobreza. Algunos políticos sin formación política, y digo políticos porque activan en la política, activistas políticos que mencionan el tema de la pobreza. Yo a este grupo más, aunque la palabra tal vez no existe, lo pongo en el grupo de los pobretólogos, que explotan algunas cifras, las citan y hacen de la pobreza un discurso de la tragedia. Pero por otro lado tenemos un grupo de académicos que desde la óptica de la economía, desde la óptica de la cultura, en general desde la óptica de las ciencias sociales, utilizando métodos de investigación científica rigurosos, tratan de entender más allá del diagrama común el tema de la pobreza. Y obviamente no se puede hablar de pobreza en la segunda mitad del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI sin reconocer que hay un modelo económico que fue profetizado como un modelo que vendría a resolver los problemas de la pobreza en el mundo, el neoliberalismo, y que hoy en día, teoría tras teoría, de manera muy seria, se está mostrando que más que una solución ha venido a formar parte de una tragedia en la humanidad. Bueno, el economista Joseph, bienvenido Joseph, ¿qué nos trae en este desarrollo para la gente? Bien, desarrollo para la gente la inscribo en una tradición tratando de seguir a economistas de renombre. Más o menos en los años 1950, Theodore Schultz, un premio Nobel, saca a luz pública un libro que se llama Invirtiendo en la Gente, y recientemente, en los años 2000, Amartya Sen saca un libro que se denomina Primero la Gente. También premio Nobel, ¿no? También premio Nobel. La diferencia es que Theodore Schultz lo inscribe en el tema de las necesidades y Amartya Sen lo inscribe en el tema de las capacidades. Pero también hay una diferencia que yo quiero establecer, y es que Theodore Schultz, sobre todo él refiere, invirtiendo en la gente es educación y salud, pero esto no era una preocupación en la gente de verdad, sino es cómo tener más salud para el rendimiento empresarial y cómo tener más educación para el rendimiento empresarial. Claro. Y luego Amartya Sen, él lo escribe desde un enfoque de la ética del desarrollo, pero para los países desarrollados. Nos está haciendo falta una ética del desarrollo para nuestros países. Y ahí es donde se inscriben las dos corrientes que usted indica. Técnicamente, lo que usted refería a los pobretólogos en economía le llamamos la economía del populismo, y estaría el otro grupo yo estoy citando a Jeffrey Sachs con su libro El fin de la pobreza, Muhammad Yunus con su libro Un mundo sin pobreza, y Joseph Stiglitz con su libro El precio de la desigualdad, que ahí ya ellos indican teoría donde creen que es posible finalizar con la pobreza. Claro, y cuando yo uso la palabra pobretólogo,
la hago en el sentido, tal vez no peyorativo, pero generando lástima realmente que se tome el tema de la pobreza con fines, con el propósito de sacarle beneficio político, ¿verdad? Más que de ponerlo en el contexto de que la pobreza está intrínsecamente vinculada, nace, surge de la gente. No hay animales pobres, no hay árboles pobres, hay gente pobre. Entonces no se puede hablar de un país pobre por mencionar, el país es pobre si su gente cae debajo de una línea que los economistas definen la línea de la pobreza. Bien, Joseph Malta, economista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en este desarrollo para la gente ha tenido la oportunidad de presentar su enfoque en varios escenarios académicos. Lo hizo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el doctor Ramón Romero, tengo entendido, el filósofo y abogado, que en ese momento era presidente de la Junta de Dirección Universitaria, hizo una amplia presentación de su trabajo. También tengo entendido que en el Instituto Tecnológico Superior de Tela hizo una presentación. Pecados capitales que usted ha detectado y que pone en evidencia en este libro. Sí, utilizo el tema de los pecados capitales para hacer la trama del libro, que de esa forma 7 investigaciones, aquí no se presentan las investigaciones completas, sino los informes de investigación, y cada capítulo no es insistir en el pecado, insistir en la denuncia, sino propone una respuesta al pecado. Y entonces, capítulo 1 y 2 refieren a 2 pecados capitales que tienen que ver con el enfoque teórico y con la concepción del neoliberalismo. El primer pecado es el egoísmo, se basa sobre la naturaleza del individuo, de la persona egoísta. El segundo pecado es el reduccionismo económico, un tipo de análisis que no permite ver que existe lo social, lo político, lo ambiental, lo histórico, lo cultural. Luego hay 2 pecados capitales que traspasan el análisis de lo conceptual a lo operativo. El primero es que el modelo es el tipo de relación que ha establecido con la naturaleza, una explotación irracional con la naturaleza. Y el segundo pecado referido a la práctica tiene que ver con la forma en cómo el modelo genera tecnologías. Sí genera tecnología, sí es productivo, sí es efectivo, pero es una tecnología excluyente. Por ejemplo, para los grandes productores, no tiene en cuenta pequeños y medianos productores. Y finalmente, los 3 últimos pecados capitales, si los primeros tienen que ver con teoría, los segundos con práctica, tienen que ver con principios, principios totalmente equivocados. Uno preocupante es la insolidaridad. Yo le denomino insolidaridad descabellada, sobre todo con los grupos vulnerados. El otro pecado tiene que ver con el tema de la opulencia, esto es sobre todo en las ciudades. Uno observa bolsones de pobreza conviviendo con bolsones de riqueza, es una opulencia irracional. Y el último pecado tiene que ver con el irrespeto, sobre todo el irrespeto de los derechos humanos. Sumamente interesante, los pecados que menciona, resumiendo el egoísmo y la competitividad. Cuando uno pone como Dios supremo de la sociedad a la competitividad, sin reconocer que se compite con una gran desigualdad, el reduccionismo económico que ha mencionado usted, y luego ese que mencionó, mientras usted lo mencionaba, me recordó precisamente a Edgar Morán cuando habla de las tesis de la educación. La apropiación del sistema que se apropia de la naturaleza, que la explota sin límites por puro beneficio económico. Pero de esto vamos a hablar después de la pausa. 10 al 10, Fiesta de las Ideas. Joseph Malta, doctor en Ciencias Sociales, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, economista también. ¿Su licenciatura es en León o en Managua? En UNAM Managua. UNAM Managua. Y luego su posgrado en Economía acá también en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es nuestro invitado. Ha escrito un libro de desarrollo para la gente y está reflexionando sobre la propuesta que tiene en el libro. En el capítulo 1, que usted titula
Economía y Pobreza, nos habla de una relectura conceptual de los fines de la economía. Cuéntenos, ¿qué trae ese capítulo? En ese capítulo exactamente se construye un concepto de economía. Hay dos conceptos de economía. Uno es el concepto más ampliado, que dice que economía es la ciencia de la producción, distribución, cambio y consumo, y al final refiere a la satisfacción de las necesidades de las grandes mayorías. Pero si uno busca el diccionario, el concepto que aparece es economía, es la ciencia de producción de la riqueza. Entonces, ese capítulo debate, en ese entorno, debate el conflicto Estado-mercado. Ese conflicto se resuelve simplemente reconociendo a ambas instituciones, y al final el concepto lo que refiere es que un nuevo concepto de la economía tiene que ser un concepto solidario y tiene que ser un concepto que afronte las estrategias para la reducción de la pobreza. Si la economía no asume el reto de reducir la pobreza, no tiene sentido. Es fácil generar crecimiento económico, pero reducir pobreza es el gran reto. Incluso dice Joseph Stiglitz que él por eso se sale del Banco Mundial, porque él se sale a asumir el reto de generar teoría para resolver los temas de pobreza. Claro, es que tampoco hay que señalar que la suma de riqueza más pobreza es una constante y que el aumento de la riqueza signifique necesariamente el aumento de la pobreza. Perdón, aumento de la riqueza arrastre aumento de la pobreza. No. Lo que entiendo en su propuesta es que la economía del siglo XXI tiene sentido si nos habla de riqueza, pero que también nos habla de pobreza, de cómo la economía es utilizada para resolver los problemas de la pobreza también. El arte de entender las preferencias y expectativas de los pobres, nos dice usted. Los pobres tienen frustraciones, preocupaciones, aspiraciones y obviamente que los modelos económicos golpean estas preocupaciones de la gente pobre. En el capítulo, también tiene usted, aparte de economía y pobreza, nos tipifica más adelante en su libro enfoques de la pobreza. Ese concepto de la pobreza humana, ¿cómo podríamos sintetizarlo? Sí. Si uno se guía por este último concepto que yo citaba, que es el concepto de los diccionarios, que dice economía es la ciencia de la riqueza, entonces, por lo tanto, pobreza es la falta de ingresos. Y si fuera así, sería fácil resolver la pobreza. Por ejemplo, con bonos la estaríamos resolviendo, pero la pobreza es un problema más complejo y a eso se refiere el debate ahí. Si nos guiamos por el tema de pobreza de ingresos, hacemos propuestas asistencialistas, claro, que no son soluciones. Solamente si nos guiamos por el tema de la pobreza humana, donde hay temas de derechos humanos, temas sociales, temas culturales, temas de comportamiento, temas de conducta, pero sobre todo hay un tema, no se puede decir, digamos, hoy en día de que exactamente unos se están enriqueciendo a costa de otro. Tampoco se puede decir que la pobreza es algo natural, pero tampoco me atrevería a decir que es por la abstracción del mercado, que eso es el motivo de la pobreza. Ya algunos están concluyendo que es no tanto por los modelos económicos, sino por los modelos políticos, o sea, por los que toman las decisiones políticas. No podemos ahora comprobar ese sistema que unos se enriquecen a costa de otros, pero sí podemos comprobar que hay leyes, que hay instituciones, que hay procesos y que hay dinámicas que al final conducen en eso. Entonces es como que el sistema se ha formalizado, se ha institucionalizado detrás de una ley y ya no es un conflicto social, no es un conflicto económico, sino este es un modelo legalmente institucionalizado, aunque teóricamente ya es un modelo fracasado, su práctica concreta sigue igual. Claro. En esa misma línea de razonamiento, doctor Malta, usted propone sumergirse, entender varios economistas, entre ellos Theodore Schultz. ¿Qué de Schultz debemos rescatar nosotros en este enfoque del desarrollo para la gente? En los años 1770, Malthus fue el primero que estudió el tema de la pobreza
pero lo funda en una concepción errada donde dice que los pobres son marginales, viciosos, que el principal vicio es la reproducción, y él ve, contrario a Adam Smith, un mundo caótico donde la producción va a ser insuficiente para alimentar a esta gente, y él da dos soluciones. ¿Cómo equilibrar? Promover guerras y promover enfermedades. Entonces, 200 años después, la bondad de Theodor Schulz es que él, con este libro, viene a decir que hace falta primero una teoría de la pobreza, que él no la construye, él la funda, pero viene a reconocer que los pobres igual están preocupados por su condición de mejoría. No es cierto que estén de brazos cruzados, que sean todos viciosos, todos holgazanes. Claro. Entonces se empieza a reconocer que además de razones intrínsecas, además de que son vulnerables, hay procesos de vulnerabilidad. Agreguemos otro nombre que usted utiliza en su libro, Frank Hinkelammert. ¿De él qué podemos...? Frank Hinkelammert, lo interesante es que es uno de los fundadores del posgrado centroamericano en Economía y Desarrollo. En este momento es el mejor investigador del Departamento Ecuménico de Investigación en Costa Rica y está catalogado como los 100 mejores economistas de todos los tiempos, pero es un economista contracorriente, entonces nunca estuvo ha sido, acá en Tegucigalpa, en el POSCAE, ¿verdad? en el POSCAE, nunca ha sido premiado y laureado, ¿verdad? Recientemente ganó en Venezuela, hay un premio interesante que se llama Premio del Libertador al Pensamiento Crítico, y es mentor de los Foros Mundial de Alternativas, pero la teoría que retomo Hinkelammert, entre muchos libros que tiene, es uno sobre la cultura de la esperanza. Interesante. En el otro extremo del péndulo económico, usted cita a Thomas Friedman. ¿De él qué podemos decir? Sí, ahí Thomas Friedman no es uno de los padres y fundadores del neoliberalismo, no es Milton Friedman, sino es un periodista, ganador del premio Pulitzer, y él ahí inserta algo que le llama la globalución. Más o menos era una crítica, recordemos cuando se hablaba de los globalifóbicos, estos que cuando se hacían los foros mundiales, quebraban centros comerciales y hacían revuelta. Él decía que estos globalifóbicos iban a ser comprendidos cuando se convirtieran en globalucionarios. Lo dijo hace mucho tiempo, pero más o menos la respuesta actual es como los movimientos del 11M y los movimientos de los indignados. Claro. El punto de él es que los jóvenes no están dispuestos, dice él, a una demanda frontal si no lo hacen a través de la red. Sí. La aclaración que el doctor Malta nos ha hecho es, yo estaba pensando en Milton Friedman cuando le hice la pregunta, pero en realidad usted está citando a otro que sigue en la misma línea de pensamiento. Thomas Friedman, sí. Es un escritor interesante. El último libro se llama La Tierra es plana. Correcto. Y para cerrar este segmento, la diferencia entre el pensamiento de Thomas Friedman y de Milton Friedman, para no dejar dudas sobre la idea. Sobre todo, Milton Friedman es en el campo estrictamente económico. El punto de él es la libertad de elegir, la libertad de empresa, que no es malo. Hoy en día no tenemos otro modo ideal de eficiencia económica. El tema es que no toma las previsiones con la distribución y no toma las previsiones con la forma de cómo se explota el ambiente, y también nos sugiere un esquema monetarista, macroeconómico, y su teoría se disocia mucho de la gente. En el caso de Thomas Friedman, él más bien lo hace desde como un comunicador y relacionado con la ciencia política, que dice que tiene el gran reto ahora de resolver entre la democracia local y la democracia internacional. Hay temas que van a resultar siendo contradictorios, pero la democracia internacional se puede terminar imponiendo. Muy bien. Vamos a tener que hacer una pausa y vamos a dejar un cuarto nombre que es un nombre familiar, ha estado inclusive creo que en Honduras, que es el de Klicksberg. Klicksberg, Bernardo, creo que tiene un libro sobre la pobreza también, ¿verdad? El tema hacia una economía con rostro humano, sí, ahí aborda. Muy bien, una pausa, ya regresamos. Desarrollo para la gente de Joseph Malta, un libro sumamente interesante y tiene ejemplos concretos que vamos a mencionar en unos minutos.
Habíamos dejado un cuarto nombre en estos economistas que han influenciado su reflexión en este libro, que es el nombre de un sudamericano, Bernardo Klicksberg. Ha estado aquí por Honduras también en tiempos del presidente Reina. Naciones Unidas lo invitó, si mal no recuerdo, a trabajar algo sobre la pobreza. Cuéntenos, ¿qué de Klicksberg hay que rescatar en esta propuesta? Bernardo Klicksberg es el padre de la responsabilidad social empresarial y también es el que le da continuidad a la teoría de Theodor Schultz del capital humano. Él construye la teoría del capital social, es uno de los grandes mentores. Él siempre refiere a la perplejidad de la pobreza, sobre todo en América, un continente rico. Y una de las cosas más interesantes que le ha pasado últimamente es que escribió conjuntamente el libro Primero la gente, que ya lo habíamos referido, con Amartya Sen. Interesante. Sí. Cuénteme, ya en el escenario práctico, porque usted tiene acá un sustento teórico basado en estos economistas, y en su libro menciona el caso del milagro brasileño. ¿Qué hay de ese milagro brasileño en este desarrollo para la gente? El milagro brasileño, más ubicado en los años 60, es que le preguntan a un gran político, a un gran referente, que cómo va la economía brasileña, y él responde, la economía brasileña va bien en términos de ingresos, pero va mal para la gente. Entonces, a partir de ahí se cita una especie de parangón o punto de inflexión en el análisis y en la diferencia entre lo que es crecimiento y desarrollo. Y en la repercusión que esta estrategia de crecimiento económico, sin límites al crecimiento, refiere a un grupo de investigación del Club de Roma, puede estar atentando contra el insumo del cual es el crecimiento de ahora. El caso de Brasil se torna un caso interesante. Esos autores que acabamos de mencionar, yo los empecé a trabajar con mi libro anterior, que se llama Economía para la Reducción de la Pobreza. Creo que esta es su tesis doctoral, ¿no? Es mi tesis doctoral, sí. Trabajada en el Valle de Marateca. Acá aparece un informe condensado de este reporte. Esos autores que citamos antes, cuando los trabajé, realmente no estaban trabajando de forma directa el tema de la pobreza. Más o menos en el año 2005 no teníamos una teoría concreta de la pobreza. Me tocó construir eso. Pero lo interesante ahora es que, y me gustaría relacionarlo con el caso de Brasil, Brasil es un país que está reduciendo la pobreza. A su vez, Estados Unidos se está empobreciendo. Italia, España, Grecia, Chipre, países desarrollados se están empobreciendo, pero países como India, China, Brasil, Venezuela, Chile, están reduciendo la pobreza. Claro. Ya hoy en día tenemos teoría de autores convencidos de que podemos dar al fin de la pobreza. Y es la reflexión que sacamos del caso brasileño. Muy bien. El abogado y doctor Ramón Romero hizo la presentación formal de este libro en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras recientemente. Escuchemos un fragmento de lo que nuestro amigo y colega Romero piensa sobre este libro. En boga en los últimos tal vez 10 o 12 años. Hay un famoso libro de Amartya Sen, que quizá fue el que dio lugar a que en español se empezara a hablar de la gente. The People is First se llama el libro, que en inglés puede traducirse de una manera muy directa como el pueblo es primero. Pero el concepto de pueblo ha llegado a adquirir también connotaciones políticas que en los contextos conservadores son poco atractivas. Según la obra, la perspectiva del desarrollo tiene que incluir variables como la cultura, ética, cristianismo, la felicidad, derechos humanos, economía e inclusionismo. Muy bien. En este concepto, doctor Malta, usted nos menciona
el milagro brasileño, y ahora, si tomamos un ejemplo de la región centroamericana, encontramos en su libro dos enunciados claramente. Uno tiene que ver con el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. ¿En qué consiste ese ejemplo? Sí, este ejemplo consiste en parte de estudiar todo el sistema centroamericano, todas las instituciones que tienen que ver con el tema del desarrollo rural, que se llaman los INTAs. En principio, estos centros no posicionan el desarrollo rural, sino que posicionan el crecimiento económico. Y lo que se aborda ahí está basado en tres variables o en tres haceres de los que se dedican a eso. Cómo se hace investigación, cómo se hace extensión agropecuaria y cómo se hace producción de semilla. La extensión en este momento se hace para la investigación se hace para la gran producción, aunque se diga, no, ahí está en el mercado, pero es la gran producción la que puede optar a ella. La extensión se hace vía la tercerización. Se está procurando que el pequeño productor demande servicios y asistencia técnica cuando eso estaría concursando con su subsistencia. Eso va a estar complicado. Y el tema de la producción de semillas, podría haber una propuesta de empresas mixtas de producción de semillas con una alianza público-privada, con el sector cooperativo incluso, pero ahorita es a través de las grandes transnacionales. Entonces, lo que propone ahí es una propuesta que se llama la segunda generación de tecnología. La primera generación tiene que ver estrictamente con innovación. Esta segunda propone un modelo organizativo. Lo que aborda el capítulo es, con un modelo organizativo también podemos ser más productivos. Un modelo organizativo que tenga en cuenta la gente. Ahora, muy bien la reflexión, muy bien el planteamiento teórico, pero ahora pensemos en algo concreto que usted desarrolla precisamente en el capítulo 5. La estrategia de reducción de la pobreza, pero pensando en los niños, en la niñez, en la juventud. ¿Qué encontró usted y qué propone en su libro? Sí, los niños ahí están empobrecidos, pobreza por falta de educación, pobreza por falta de salud, y el otro tipo de pobreza que referimos es pobreza porque son niños que están empleados. Este capítulo se enmarcó cuando una estrategia que se trató mucho en el país de deuda por desarrollo, y deuda por desarrollo tomaba como primera referencia una estrategia global de reducción de la pobreza, y de ahí se suponía que cada uno de los grupos o sectores iba a hacer su estrategia específica. En el caso de los niños tenía que haber alguien que representara, porque desde ellos no pueden construir. Pero el punto más clave ahí es que niños con esas tres condiciones de pobreza es perpetuación de pobreza. Claro. O sea, es una condición de pobreza. Son la semilla de la pobreza. Son la semilla de la pobreza que se va a multiplicar por generaciones. Entonces, si queremos hacer estrategias sectoriales, deberíamos empezar por estrategias, y a eso refiere el tema de la gente, en el rostro empezar Claro. en el rostro de los niños. Ahora, usted ha mencionado algo que alguna gente podría ver como difícil de entender, que es el tema del asistencialismo. El gobierno habla con mucha frecuencia, no solo este gobierno, de la importancia que hay en el bono 10.000, en el bono de transporte y en una serie de bonos que dan a la gente pobre. Pero por otro lado, este asistencialismo, dice usted en su libro, en realidad fomenta la pobreza. Sí. ¿No podríamos trazar una línea en la cual nosotros podamos afirmar de esa línea de pobreza para abajo? No hay forma, hay que dar asistencialismo, porque no tiene la capacidad. El pobre está tan deprimido económicamente, socialmente, que por sí solo, ni aunque le demos mecanismos de producción, lo va a poder hacer. ¿Es eso posible? Sí, no estaríamos siguiendo esa lógica suya, es exacta.
no el fin del asistencialismo, digamos, no sería trágico, digamos, de alguien que está muriendo de hambre y prohibir que seamos asistencialistas con ellos, ¿verdad? Pero lo que tenemos es estar claro que esa es una estrategia de corto plazo, que ese es un paliativo que a lo mejor nos ayuda para tema de gobernabilidad, pero no nos resuelve el tema de la pobreza. Yo refiero a un concepto que se llama pobreza productiva y sobre todo ese concepto se trabaja con los pequeños productores, por ejemplo. En toda Centroamérica la producción de granos básicos está en manos de los pequeños productores. Claro. Los pequeños productores agrícolas son los productores de la riqueza nacional, digamos, de Centroamérica. Pero existe un problema, una paradoja. Estos productores de la riqueza a su vez coincide que son los pobres. Claro. Entonces ahí la ciencia económica y la ciencia social tienen un reto. Entonces, ahí es un ejemplo claro. Si uno le va a ayudar a un pequeño productor, que no le ayude por pobrecito, sino que descubra su potencial productivo. Con los pequeños productores no necesitamos ser asistenciales. Después de la pausa le voy a pedir que nos toque otro escenario de la pobreza, que tiene que ver con la diferencia entre el campo y la ciudad. Tenemos la tendencia de considerar que el área rural es pobre y que el área urbana está más cercana al progreso y en consecuencia la pobreza hay que atacarla en el campo. Joseph Malta, economista, autor del libro Desarrollo para la Gente, nos va a ayudar a entender este problema. Recuerdo hace muchos años que cuando entraron las medidas económicas que ponían al modelo neoliberal como la panacea aquí en Honduras, el presidente de la República era un economista, el licenciado Rafael Leonardo Callejas. El licenciado Maduro era presidente del Banco Central y una de las primeras medidas en la parte monetaria fue una devaluación muy fuerte. Yo creo que Joseph la podrá identificar. Fue tal la devaluación, Joseph, recuerdo, yo estaba en la Secretaría de Educación como viceministro, que las maestras y los maestros de primer ingreso ganaban más o menos lo que una empleada doméstica en la costa norte ganaba. 750 lempiras, 800 lempiras. Era una cosa trágica lo que ocurrió. Pero se dijo que había que sacrificarse un poquito y que más adelante se iba a derramar riqueza. Pero también fue el periodo de gobierno en el cual se creó el FIS como mecanismo de compensación social. En este modelo de compensación social apareció una escuela tipo FIS para el área rural que fue trasladada muy rápido a los barrios marginados de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba. No ocurrió así en Puerto Cortés. Ciertas ciudades no aceptaron ese modelo. Y se perdió el concepto de la escuela urbana grande, como la que yo me eduqué en Puerto Cortés, la República de Chile, la Regional H. Hammer, que eran grandes, y se cambió por escuelitas de barrios, aún en Tegucigalpa. Entonces, en la carátula de su libro está la pregunta que yo le voy a formular. En esa carátula, que a propósito, muy lindas caricaturas, ¿quién fue el caricaturista? Sergio Chus, que es el caricaturista del Heraldo, del Heraldo. Uno de los del Heraldo. Sí, por eso me pareció muy bonito el trabajo. Se ven un montón de edificios y se ve un montón de casas de pobres. El tema de la pobreza urbana, ¿cómo entra este contexto histórico de la pobreza urbana en Centroamérica en su libro? Sí, la pobreza urbana es tan preocupante en el área rural como en el área urbana, y sobre todo el tema que se aborda ahí, cómo el individuo tiene que trascender de la categoría de consumidor a la categoría de ciudadano. Ese es el reto que tenemos en las ciudades. Hoy en día tenemos categoría de consumidor, pero necesitamos adquirir la categoría de ciudadanos. Sin embargo, los modelos que se establecieron en todas las capitales son modelos más productivistas, o sea, orientados
hacia priorizar el área productiva y dejando a un lado lo que se tenía que hacer con los asentamientos. Hay teóricos que refieren, por ejemplo, a potrerizaciones, palomares, que es donde está viviendo mucha gente en condición de inhumanidad. Claro, y eso nos lleva al tema de los derechos humanos, que es el último tema, creo que es el último que usted desarrolla en su libro. Es bueno recordar, cuando yo era un niño el tema de los derechos humanos era inexistente, estaban plasmados en las constituciones y todo, pero el movimiento que conduce a que en el mundo entero los derechos humanos se establezcan no estaban negociados. De hecho, Honduras es signataria de cartas relacionadas con derechos humanos y con derechos de la niñez y con derechos de los trabajadores después de la década del 50 del siglo pasado, ¿no? Y eso para todo Centroamérica probablemente. Pero ¿qué nos trae esa cuarta generación de los derechos humanos que usted mencionó? Sí. Bernardo Klicksberg es el que refiere a un documento de Las Voces de la Pobreza, y ahí más o menos a los pobres se le preguntó que si estaban preocupados por sus pocos ingresos o su condición económica, y todos respondieron que sí en esa encuesta, pero dijeron, pero más que eso estamos preocupados porque ya no solo estamos faltos de ingresos, sino estamos perdiendo nuestra dignidad, ¿no? Y entonces ahí rápidamente el tema de la pobreza se relaciona con un tema de derechos humanos. Ahí tratamos esta cuarta generación no solo desde el enfoque legal, sino desde el enfoque político. Por ejemplo, está el tema de la tolerancia. Hoy se está viviendo en mucho temor por intolerancia. En el tema socioeconómico está la exclusión social, y en el tema del ambiente es que las comunidades no tienen la posibilidad de gozar del usufructo. Usted puede tener, por ejemplo, zonas de reserva que coinciden con las mayores zonas de pobreza. Entonces quiere decir que es a costa de pobreza. Y la cuarta generación es que ahí esto deriva de un trabajo que ha estado haciendo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un proyecto que tuvo financiamiento de la cooperación finlandesa, y sobre todo la cuarta generación es una propuesta desde Honduras, que la cuarta generación tiene que ser la generación de la pobreza. En derechos humanos se cita la primera generación que con los derechos políticos, la segunda generación con los derechos culturales, la tercera con los humanitarios, y aquí se hace una propuesta, por eso se refiere a la cuarta generación, que es desde la condición de Honduras. Sumamente interesante. Esos derechos humanos salieron de la Revolución Francesa, Revolución Rusa. Sí. Lo que decimos ahí que probablemente estos eventos sí tienen que ver con Honduras, sí, pero no tan directamente. Claro, lo que pasa es que el nacimiento de las Naciones Unidas a finales de la primera mitad del siglo pasado genera el escenario para que empiecen a salir los tratados, los convenios, de los cuales Honduras posteriormente es signatario. Vamos a hacer una pausa y de ahí, siendo usted economista, nos va a ayudar a entender el pensamiento de algunos economistas que precisamente usted trabaja en este libro de desarrollo para la gente. Una pausa, ya regresamos. Sumamente interesante el tema que estamos desarrollando. El libro escrito por Joseph Malta, Desarrollo para la Gente, Bases del Inclusionismo. Joseph Malta es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es economista de formación, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en su primer título de pregrado como licenciado en Economía. Luego vino al posgrado de Economía, es un posgrado centroamericano el que tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y ha formado un montón de gente para América Latina, este posgrado centroamericano de Economía. Ahí hizo su maestría y luego sacó su doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en un programa de muchísimo prestigio que tiene la universidad. Este tema de la pobreza es un tema que ha causado mucho impacto. Uno de los cantantes famosos, creo que es irlandés, Bono. El grupo U2. Sí. U2. El grupo U2, el líder de esta banda, ha trabajado sobre el tema de la pobreza en serio. En África ha metido muchos conciertos y mucho ruido y ha hecho mucha actividad. El otro día me sorprendí, hay en internet una conferencia de él de 17 minutos, 18 minutos, extraordinaria, sobre la reducción de la pobreza. Como cuando tengo un invitado de tan altísimo nivel como Joseph Malta, no lo dejo ir sin sacarle el compromiso.
en un próximo programa, ya buscaremos la fecha, vamos a pedir al doctor Malta, junto con otro invitado que pienso traer, que me ayuden a analizar ese discurso de Bono, y usted también lo va a disfrutar, que lo puede encontrar en esa página famosa que se llama TED, TED, es una página extraordinaria, TED, se la recomiendo, una serie de discursos extraordinarios que hay de todas las disciplinas. Entonces, Bono ha trabajado el tema de la pobreza. Usted me decía que Bono le escribió el prólogo a un libro de un economista famoso. Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs considero que es el economista más importante del momento. Es el mentor de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y escribió el libro El fin de la pobreza, donde Bono hizo el prólogo. Justamente en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el objetivo número 8 es crear una institución internacional para el desarrollo. Ahí lo tiene, mire, este productor que tenemos es muy bueno. Esa charla de Bono, que dura como 17 minutos, 18 minutos, tiene una sustancia increíble, y voy a pedirle que la compartamos con usted, que nos ayude a entender cuál es el planteamiento de este famoso cantante sobre el tema de la pobreza. Bono está trabajando, digamos, con el tema no de filantropía, sino resolviendo directamente la pobreza. Se ha propuesto contribuir a resolver la pobreza en África, y para entender qué es lo que él como artista iba a hacer a África, estudió la maestría en finanzas en Harvard, donde tuvo de profesor a Jeffrey Sachs. Y ahí el punto de encuentro entre Bono y Jeffrey Sachs. Tema apasionante. Sin embargo, el tiempo está caminando. Le vamos a pedir a nuestro invitado que en los minutos que restan del programa nos dé su reflexión de cierre, y además que públicamente nos acepte la invitación de acompañarnos en la reflexión alrededor del pensamiento del proyecto que Bono tiene para reducir la pobreza en el mundo. Claro, con mucho gusto. Finalmente lo que estamos diciendo es que no ha habido seriedad en las estrategias para la reducción de la pobreza. Me parece que no hemos empezado a tratar de forma seria en Centroamérica el tema de la pobreza. El libro quiere contribuir a la construcción de una estrategia para la reducción de la pobreza y gestión del desarrollo en Centroamérica. Propone el inclusionismo. Eso deriva de que antes la discusión era que el problema era la explotación del hombre por el hombre. Hoy se refiere mucho a la pobreza, pero realmente el mayor problema que tenemos es la inclusión social, y creo que debemos crear una teoría que tiene que ser una teoría inclusionista. Esta teoría inclusionista yo finalmente la asocio, que tiene que haber una teoría de asociativismo, y también refiero al cristianismo, y me parece que tiene que ver con una nueva institucionalidad y con un nuevo individuo. Este individuo tiene que ser incluyente, trascendente y creyente. Entonces, lo que yo ando promoviendo es la teoría del inclusionismo, pero sobre todo, al final, lo que ando promoviendo es algo que yo le denomino la estiglización de la economía. En el corte usted me hablaba de la teoría keynesiana, que es una teoría interesante. Hoy en día, yo he leído casi a todos los economistas de referencia mundial. En Stiglitz yo le llevo plena confianza, pero creo que tendrá que pasar un tiempo para que eso entre en la institucionalidad de los países, y eso creo que es lo que tiene que pasar, que la ciencia económica asimile la concepción de Stiglitz como el último eslabón. Al parecer Amartya Sen era el último eslabón, pero a mi juicio el último eslabón es Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz, él habla de la burguesía de forma libre, eso no se le permitió a Frank Hinkelamer, por ejemplo. Stiglitz habla de la biopiratería, que es lo que hacen las empresas transnacionales con el saber local. Refiere al tema de la corrupción, que dice que es una variable por la cual las transnacionales entraron de forma rápida en nuestros países. Habla que tiene que haber una nueva moneda de referencia mundial que no sea el dólar, y Stiglitz igual se sienta con el líder de China como con el líder de Inglaterra, igual con el Foro Mundial de Alternativas como con el Foro Económico Mundial,
Entonces tiene una valía su teoría y una seriedad. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted. Un verdadero placer tener aquí a un intelectual de la joven que está trabajando temas económicos contemporáneos. A usted muchísimas gracias por dejarnos llegar a su hogar, pero por favor recuerde, este programa no fue hoy solo un ensayo sobre algo interesante para intelectuales. Honduras es un país en el cual más de la mitad de su gente vive en la pobreza. Desarrollo para la gente. Muy buenas noches.